Ok, muy bien. Como le estaba diciendo ahora en la oración, hoy iniciamos un tiempo importantísimo para nosotros como la Iglesia del Este. Ya tenemos una casa y esto hemos sido enfáticos en el sentido de que ya nosotros somos una iglesia. Nosotros no estamos buscando una iglesia o este edificio que está aquí no es la Iglesia del Este. La Iglesia del Este somos todos los que estamos comprometidos con esta obra que se ha venido desarrollando desde hace ya muchísimo tiempo. Y estamos muy felices porque le podemos dar continuidad a un tema que estuvimos desarrollando hace mucho tiempo. Y me estoy refiriendo básicamente a la exposición del libro de Marcos. Hace más o menos ya un año y medio más o menos que dejamos atrás el libro de Marcos. Nuestra intención fue clarísima. Lo que queríamos era ver al siervo perfecto. Marcos simboliza o retrata a Cristo como el siervo perfecto. Y si pudiéramos atesorar algo en nuestros corazones, podemos atesorar el versículo clave de Marcos, que básicamente es Marcos 10:45, que a resumidas cuentas dice: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Desde ahí nos fundamentamos y dijimos que como iglesia queríamos trabajar en este tema del servicio. Eso fue lo que trabajamos durante 3 años más o menos que estuvimos metidos en el libro de Marcos. Tuvimos que abrir un paréntesis enorme porque se vino la pandemia. Nuestra intención era ver este libro que vamos a ver hoy seguido o corrido después de que termináramos Marcos, pero bueno, se vino la pandemia, nos acomodamos. Hemos estado casi 1 año y medio invirtiendo tiempo en diversos mensajes. Primero vimos todo el libro, vimos unos mensajes sobre la palabra de Dios para reforzar este asunto. Luego amarramos con el libro de Levítico y estuvimos viendo toda la predicación expositiva del libro de Levítico. Luego preparamos nuestros corazones para regresar juntos como iglesia, que es algo que todavía estamos esperando en este momento. Y por último, dijimos que era importantísimo no perder de vista a las personas que no son salvas, que no son cristianas, y por eso tomamos la decisión de ver juntos y abrir las predicaciones virtuales a todas las personas que no sean parte de la Iglesia del Este como una forma de darles el Evangelio. Hecho eso, terminado todo ese paréntesis que teníamos gigante, ahora sí estamos en un libro que ansiamos predicarlo desde hace muchísimo tiempo. Para eso tenemos que devolvernos 1100 años, tenemos que devolvernos 1100 años antes de la predicación de Marcos. Tenemos que poner apretar el botón de rebobinar, y si usted no entiende lo que es rebobinar, tal vez es hacerle así a la pantalla de su celular para devolver un poco la película. Tenemos que devolvernos en el tiempo, 1100 años antes de todos los eventos que estuvimos estudiando en Marcos. Nos olvidamos de los saduceos, nos olvidamos de los escribas, nos olvidamos de los fariseos, nos olvidamos también de los romanos, todo eso queda atrás. Tenemos que devolvernos incluso por los 400 años de silencio que tenemos en el periodo que se llama intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que devolvernos a los libros también, en donde estamos viendo o vimos la reconstrucción del templo. Me estoy refiriendo a Esdras, a Nehemías, a Esther. Tenemos que devolvernos incluso más, tenemos que devolvernos a los profetas que predicaron después de la cautividad, a Ageo, a Malaquías, a Zacarías. Devolvernos incluso a los profetas durante la cautividad, los que predicaron durante la cautividad de Israel, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Lamentaciones. Tenemos que devolvernos todavía más antes de la cautividad babilónica, Isaías, Oseas, Joel, Amós. En fin, hay que devolvernos. Tenemos que pasar por Primera y Segunda de Crónicas, en donde vemos la historia de Israel desde la perspectiva de los sacerdotes en aquel momento. Primera y Segunda de Reyes, también tenemos que pasarlos por encima y rebobinarlos, donde vemos la historia de los reyes. Y algunos de los libros más poéticos e impresionantes que tenemos en nuestras Biblias. Me estoy refiriendo a Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Toda esa rebobinación tenemos que hacerla para al fin llegar 1100 años antes del Evangelio de Marcos y entonces aterrizar en el libro primero de Samuel. Ese va a ser el libro que como iglesia vamos a estar estudiando durante muchísimo tiempo. Ahora, ¿por qué Samuel? Bueno, en esta rebobinación que estamos haciendo de 1100 años antes, vamos a toparnos con 3 siervos. Vamos a seguir con el tema del servicio. Para nosotros como iglesia es importantísimo este tema por el contexto en donde estamos en este momento. No solo nosotros, y eso lo estuvimos viendo la semana pasada, muchas iglesias se han desperdigado, se han deshecho,
han muerto, mucha gente se ha ido, se nos ha olvidado lo que es servir en un lugar, venir, hacer cosas, ensuciarnos las manos, levantar, arreglar, limpiar, predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso quisimos darle seguimiento a este tema. En Samuel, en el primer libro de Samuel, vamos a ver la historia de 3 siervos, vistos desde diferentes perspectivas. Yo sé que estuvimos viendo un siervo, el siervo por excelencia que es Jesús, y a veces cuando leímos todo lo que leímos en el Nuevo Testamento, en Marcos, decíamos, ¿cómo es posible ser como Jesús? Bueno, es imposible, no se puede, es el siervo perfecto por excelencia, y usted y yo sabemos que no podemos ser perfectos, es imposible. Sin embargo, cuando nos devolvemos a primero de Samuel, podemos ver 3 personas que están sirviendo, y aquí sí podemos encajarnos y describirnos muy bien. Aquí sí nosotros podemos decir, bueno, yo me parezco a ese, o yo me parezco a aquel, o yo no quiero tener absolutamente nada de este, yo no quiero parecerme a ese, yo sí quiero parecerme a este, y así sucesivamente. Al ser estas 3 figuras, personas, podemos aprender muchísimo de estas 3 personas. Los 3 le sirvieron a Dios desde diferentes perspectivas. Queremos aprender de las perspectivas, queremos aprender de ellos, queremos aprender de sus errores, de sus aciertos, de sus personalidades, de sus emociones, de sus situaciones. Queremos aprender todo lo que podamos de estas 3 personas. ¿Qué podemos ver? Bueno, de Samuel, por ejemplo, tenemos registro desde antes de su concepción. Desde su concepción, digamos, toda su niñez, tenemos un registro casi completo de su vida. De Saúl, vamos a atravesar básicamente desde su elección como rey hasta su muerte. Y de David, vamos a ver desde su escogencia o cómo Dios lo escoge a él para ser rey, hasta casi cuando va a asumir su reino, porque eso lo vamos a ver hasta en el segundo libro de Samuel. Los 3 personajes son sumamente simbólicos. Y aquí quiero ir encasillando a cada uno de los personajes para que aprendamos qué vamos a ver de cada uno de ellos. Por ejemplo, Samuel nos retrata al siervo consagrado. ¿Por qué consagrado? Porque desde su nacimiento Samuel está apartado para servirle a Dios, está escogido para servirle a Dios. Y lo que vemos en el desarrollo del primer libro de Samuel, básicamente es una persona 100% comprometida. Esto es algo que hoy en día casi no sucede. Cuesta mucho conocer a alguien que haya dicho, yo, nací tal vez en una familia cristiana, pero me acuerdo cuando tomé mi decisión de servirle a Dios, siempre he sido entrenado en temas bíblicos y toda mi vida he servido a Dios. Bueno, eso es casi un milagro cuando usted encuentra una persona así, pero pueden existir. Entonces Samuel nos retrata a ese tipo de personas. De Saúl vamos a ver una persona que nos recuerda que tiene las habilidades. Samuel era alto, era fuerte, la gente lo veía, la gente incluso lo envidiaba por su fuerza, por su altura, la gente lo elige a él como rey, lo aclama a él como rey, pero en Saúl vamos a aprender que no importa las habilidades que usted tenga, lo que importa es lo que Dios quiera hacer con usted. En Saúl vamos a ver un siervo rebelde, un siervo orgulloso, un siervo inseguro, un siervo necio, un siervo terco, y vamos a ver hasta dónde llegó Saúl con esas características. Y por último tenemos a David, que es totalmente lo contrario. Es una persona pequeña, es una persona que no tenía un estatus, es una persona que no es aparentemente importante, pero tiene algo que es lo que anda buscando Dios, que es un corazón dispuesto a ser entrenado. En David vamos a ver el siervo entrenado. Durante casi todo el libro, primero de Samuel, vamos a ver cómo Dios está tirándole pruebas a David para irlo entrenando. Vamos a ver un montón de errores, pero siempre vamos a ver un corazón contrito, un corazón humillado y un corazón dispuesto a ser enseñado. Eso es lo que vamos a aprender con el personaje de David. Y estos van a ser nuestros 3 personajes durante todo el estudio que vamos a tener en primero de Samuel. Ahora, como siempre lo hemos hecho y como es responsabilidad de nosotros hacerlo, antes de meternos a ver cada uno de los versículos, de los 810 versículos que tenemos en el primer libro de Samuel, tenemos que dar un repaso contextual. Tenemos que ver dónde es que está ubicado el libro primero de Samuel. Y hoy
y la otra semana vamos a destinar 2 mensajes para hablar de el tema contextual. Hoy vamos a centrarnos en 4 puntos muy importantes. Vamos a ver un contexto histórico primero del libro de Samuel, luego vamos a ver un contexto geográfico, luego vamos a ver un contexto político y por último vamos a ver un contexto sociocultural de dónde se desarrolla primero de Samuel. ¿Por qué esto es importante hacerlo? Bueno, tal vez quisiera explicárselos con una simbología. Es como que ustedes entren a un cuarto que está oscuro, ¿verdad? Ustedes ingresan a un cuarto, está oscuro, ustedes no ven absolutamente nada, los meten allá adentro y usted tiene que empezar a ver qué hay allá adentro. Lo primero que usted hace posiblemente es empezar a tocar todas las cosas para sentir, y usted dice, ok, aquí hay una silla, perfecto, aquí hay un mueble, ok, esto debe ser como un espejo, y así usted se va formando una imagen de lo que hay en ese cuarto. Luego vamos a encender la luz y usted va a poder ver todos los detalles que tiene ese cuarto. Pero eso es lo que vamos a ir a hacer. Vamos a ir viendo qué envuelve todo lo que vamos a ver en el libro primero de Samuel, porque es un montón de información. Así que hoy vamos a poner esas piezas de los bordes del rompecabezas, si usted quiere verlo así, para que entendamos en dónde, en qué contexto se desarrolla el primer libro de Samuel. Así que lo que vamos a hacer primero es ver un poquito de historia. ¿Okay? Ya hice un rebobinado rapidísimo, pero eso básicamente nos dice cómo llegamos a Samuel. Pero cómo llegamos desde el principio, cómo es que llegamos a Samuel, de dónde viene este asunto de Samuel, qué pasó antes, qué está pasando en el libro de Samuel. Bueno, eso es muy importante que lo entendamos. Si usted ha leído el libro primero de Samuel, si usted le ha pegado una leída en algún momento de su vida, sabe que en el libro hay una transición. Estamos en un libro de transición, si usted lo quiere ver así. Y estamos pasando de un sistema que se llama el sistema de los jueces, estamos pasando a una monarquía. Es decir, Israel está pasando de tener unas reglas basadas en jueces a buscar un nuevo rey para Israel. Esa es en la transición que estamos en el libro primero de Samuel. Ahora, ¿cómo llegamos a esta transición? ¿Cómo es que nosotros podemos entender que aquí se está dando una transición? Bueno, por eso es que es importantísimo que nos devolvamos. Y si usted tiene una Biblia, le voy a pedir por favor que se devuelva conmigo hasta Génesis. Vamos a hacer un repaso rapidísimo para ver cómo es que nosotros aterrizamos aquí al libro primero de Samuel. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos al primer libro de la Biblia y vámonos a Génesis. ¿Okay? En Génesis es un libro que empieza con la nueva vida. Ustedes lo saben, en el primer capítulo tenemos todo lo que es la parte de la creación, algunos versículos del segundo capítulo también, pero también es el libro que registra la perdición. Ya solamente en el capítulo 3, solamente 3 capítulos después de empezar, vemos cómo el humano se pierde en su pecado. Así que en Génesis vemos en el capítulo 1, 2 la creación, en el capítulo 3 a 5 vemos la caída, en el capítulo 6 al 9 vemos el diluvio, en el capítulo 10 y 11 vemos las lenguas, y luego empezamos a ver la historia de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Bueno, son personas claves que Dios escogió para que fundamentaran o para que iniciaran todo lo que era el pueblo que él iba a escoger después para reinar por muchos años. Abraham, la historia, toda la historia del patriarca Abraham la vamos a ver del capítulo 12 al capítulo 24 de Génesis, un montón de capítulos. Luego vamos a ver la historia de su hijo Isaac, que la vamos a tener del capítulo 25 al capítulo 27, luego vamos a ver la historia de Jacob, que lo tenemos del capítulo 28 al 36, y por último la historia de José, que viene del capítulo 37 al capítulo 50. Ya para el capítulo 50 de Génesis, Dios ha levantado una nación pequeña, en primera instancia, que se ha ido desarrollando, creciendo rapidísimo. Cuando estamos básicamente en el capítulo 37 de Génesis, Israel está a punto de entrar en Egipto, ¿verdad? Por un momento han estado divagando por un montón de partes, ya estamos a punto o ya están a punto de entrar a Egipto, y en ese momento entonces entramos al segundo libro que usted tiene ahí en sus Biblias, que es el libro de Éxodo. ¿Okay? Si el libro primero de la Biblia tiene que ver con la perdición, el libro de Éxodo tiene que ver con la, básicamente con la, se me fue la palabra, con la redención.
El libro de Éxodo tiene que ver con la redención. El pueblo de Israel entra a cautividad en Éxodo, pero en el capítulo 12 vemos que pasa algo interesantísimo. Dios los hace salir, Dios los saca de Egipto y les dice que tienen que sacrificar un cordero, que se tiene que derramar la sangre, que la tienen que untar en los dinteles o en los marcos de la puerta para que ellos puedan salir libres de la peste de mortandad que en aquel momento se iba a desarrollar, y ellos puedan salir a adorar a Dios y buscar la tierra que se les había prometido. Éxodo es el libro de la redención. Dios saca a su pueblo de la esclavitud. Y en Éxodo capítulo 18 pasa algo importante que tiene que ver con nuestro contexto de 1 de Samuel. O sea, desde Éxodo capítulo 18 tenemos una luz de contexto para que veamos 1 de Samuel. Y si están en el capítulo 18, voy a leerles del versículo 13 al versículo 27, para que entendamos un poquitito del contexto de 1 de Samuel. Dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Ok? Entonces el suegro le dice: ¿qué está haciendo? Porque ustedes se están cargando de todo. Las personas cuando tenían un problema iban y le preguntaban a Moisés: ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Imagínense qué carga más grande para una persona única hacer todo esto. Entonces el suegro le dice: reparta la carga, versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Esto es importantísimo. En este momento se erigen o se desempeñan los jueces. Esta es una figura que Dios instaura. Dice: escoja sobre todo el pueblo personas importantes, personas que tengan conocimiento, personas que estén preparadas, y ellos van a tomar decisiones sobre los asuntos difíciles que sucedan en Israel. Efectivamente así pasa, y lo próximo que vemos es que Dios lo que quiere es establecer una comunión con su pueblo. Estas personas, estos jueces, van a ayudar a establecer la comunión con el pueblo de Dios, y por eso es que luego vemos el libro de Levítico. Por eso Israel después entra al periodo de Levítico. ¿Qué pasa en Levítico? Bueno, Dios quiere instaurar relación, contacto y comunión con su pueblo. Esto es importantísimo porque al finalizar el libro de Levítico, por ejemplo en Levítico capítulo 27, dice así: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Dios entonces, sigamos la historia con los libros, porque esto es importante. En Génesis tenemos la perdición, en Éxodo, tenemos la redención, y en Levítico tenemos básicamente la comunión. Vean qué interesante. El humano se pierde, Dios lo redime, y ahora quiere su comunión. Eso es lo que nos dicen estos 3 libros que estamos viendo hasta el momento. ¿Qué pasa luego de Números? Bueno, después de Números entramos nada más y nada menos, después de Levítico entramos al libro de Números. ¿Qué pasa en Números? Bueno, Dios está preparando a su pueblo para que ahora sí tomen la tierra prometida. Ya están a punto de tomar la tierra prometida.
En Números vemos la dirección de Dios. ¿Okay? El hombre peca, viene la perdición, luego viene la redención, después viene la comunión y ahora viene la dirección de Dios. Sin embargo, cuando Israel está a punto de entrar a esa tierra prometida, ven que está habitada de gigantes y temen y dudan de Dios y dicen que posiblemente van a morir en eso. Y Dios da una sentencia durísima sobre el pueblo de Israel y les dice básicamente, ustedes no van a entrar. Va a pasar una primera generación, van a pasar 40 años y ustedes van a divagar por el desierto. Hasta que pasen esos 40 años, van a poder entrar a la tierra que se les prometió. El pueblo nuevamente vuelve a fallar, vuelven a vagar 40 años en el desierto y esto nos lleva a Deuteronomio. Al finalizar Números, terminamos esos 40 años y el pueblo después de esa primera generación ya está a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hace Dios? Repasar otra vez la ley. Deuteronomio quiere decir segunda ley, o es como un repaso de lo que nosotros vemos o vimos en Levítico. Dios entrena a la nueva generación, otra vez les da todos los anuncios y todos los sacrificios y todo el sistema de ofrendas que tienen que realizar, y los prepara entonces para que ellos puedan entrar. Y cuando llegamos a Deuteronomio, vuelve a pasar algo otra vez importantísimo. Por favor, vaya conmigo al capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Nos vuelve a poner un poquito de contexto al libro primero de Samuel. Deuteronomio capítulo 1, versículo 9. Dice lo siguiente. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jefes diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Se vuelve a retomar otra vez el tema de los jueces. Otra vez se vuelve a preparar personas para que se erijan como jueces. Y una vez está listo esto, terminamos el Pentateuco, terminamos los 5 libros del Antiguo Testamento, los 5 primeros, y ahora sí, después de Deuteronomio, el libro que sigue en sus Biblias, básicamente es el libro de Josué. Es el primer libro de historia que tenemos en la Biblia, si quisiera dividirlo de esa forma. Y vamos a ver en el libro de Josué la posesión. Esa es la palabra clave con el libro de Josué, la posesión. ¿Por qué la posesión? Bueno, es cuando Israel toma parte o toma posesión de su tierra, la tierra que Dios les había prometido a ellos. Podemos dividir el libro en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 13, vamos a ver, del 1 al 12, perdón, vamos a ver la conquista de la tierra prometida, y del capítulo 13 al 24 vamos a ver la ocupación de la tierra prometida. Ahora, esta victoria dura muy poco tiempo, muy poco tiempo. Y antes de entrar a ver qué fue lo que sucedió, quiero ver algo que el orden de los libros nos enseña de una forma maravillosa. Génesis tiene que ver con la perdición. El hombre se pierde. Así como se perdió en Génesis, hoy día usted y yo, cuando nacemos perdidos en pecado. Luego Dios toma su iniciativa para redimir al pueblo en Éxodo. Y después de que usted nace, se presentan miles de oportunidades para que usted pueda ser una persona redimida. Dios mandó a su Hijo Jesús para que muriera por usted en la cruz, para redimirlo, para quitarle ese castigo de encima. Luego Dios quiere comunión.
Lo vimos en el libro de Levítico, y es lo mismo que quiere con usted y conmigo. Él quiere tener comunión, Él quiere tener acercamiento, quiere que tengamos relación. Luego, después de esa comunión, Dios le va a uno a ir dando dirección, y Dios lo va a ir diciendo por dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, le va a ir cambiando su mente, le va a ir cambiando su corazón. Luego viene la instrucción, porque Dios va a empezar a decir, no, 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 y nos va a empezar a pegar, nos va a empezar a regañar si estamos haciendo las cosas mal. Y por último, cuando ya estemos cimentados, Dios nos va a dar la posesión. ¿La posesión de qué? De trabajo. Nos va a ir dando responsabilidades mayores, nos va a ir demandando que trabajemos, que hagamos cosas para el Señor, que hagamos cosas para los demás. Eso es lo que nos enseñan los libros. Génesis con la perdición, Éxodo con la redención, Levítico con la comunión, Números con la dirección, Deuteronomio con la instrucción y Josué por último con la posesión. Es bellísimo esto que Dios nos enseña a través del orden de los libros, pero siempre caemos. Sería buenísimo que termináramos con la posesión, que asumiéramos nuestros ministerios y los ejecutáramos perfectamente de por vida, pero sabemos que no es así. Y el libro de Jueces, que ahora sí ya estamos llegando prácticamente al primer libro de Samuel, el libro de Jueces nos va a enseñar lastimosamente cómo las cosas se caen de una forma rapidísima. Y no caen como si fuera de una grada a otra, caen pisos gigantes. El libro de Jueces tiene ese nombre porque básicamente nos habla sobre estas personas que se escogieron específicamente para que solucionaran asuntos de Israel. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Jueces. Y el libro de Jueces es especialmente importante para que entendamos primero de Samuel, porque estamos en cuando estamos en el primer libro de Samuel, estamos en el contexto de los jueces. Es más, los jueces casi que están desapareciendo, pero hay un desorden, hermanos, increíble. Jueces es el libro de la declinación. Después de la posesión, después de que usted asumió su ministerio y sus cosas, a veces viene el tema de la declinación. Usted está cansado, no quiere asumir, está harto de la gente, las personas, no le encuentra sentido a lo que está haciendo, y usted deja las cosas y declina. La victoria que vemos en el libro de Josué no dura absolutamente nada, porque luego de que Josué muere, vemos cómo está el pueblo en aquel momento. Quiero que vean un poquito del contexto de Primera de Samuel, ya muy aterrizado en el libro de Jueces. Si está conmigo, por favor, vaya al capítulo 2, ahí en el libro de Jueces, capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 11 al 23. Sé que es un poco extenso, pero quiero que entendamos en qué estaba pasando en Primero de Samuel, cuando vayamos a leerlo. Dice, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones
sin arrojarles de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Ahora sí, este es el contexto de Primero de Samuel. Y el libro de Jueces es interesantísimo. Si ustedes lo pudieran leer antes de empezar el estudio de Primera de Samuel, bueno, es una lectura obligatoria que tenemos que hacer los que estamos enseñando Primero de Samuel. No hay duda de esto, tenemos que hacerla. Y bueno, si tuviera que contárselos rápidamente, puedo decirles que en el capítulo 1, por ejemplo, de Jueces, se incluye toda una lista de los enemigos que va a tener Israel en aquel momento. Se habla de los cananeos, pero además se habla un montón como de sectas que vienen de los cananeos pequeñitas, ahorita las vamos a ver más adelante. Hay corrupción, hay idolatría, hay corrupción moral, sistema de sacrificios que había en Canaán, no son los sacrificios que vemos en Levítico, son completamente distintos. En el capítulo 12 describe la apostasía de Israel, todo lo que está haciendo Israel en torno a estas prácticas de los cananeos. Y básicamente el libro se comporta de la siguiente forma: Dios levanta un juez, le va muy bien por algún tiempo, el juez cae, el pueblo cae, viene otro juez que no lo hace tan bien como el anterior, el pueblo vuelve a caer, Dios se mueve a misericordia, les manda otro juez, no tan bueno como el primero, y lo que vamos viendo en el libro de Jueces es que los jueces van siendo cada vez peores. Mientras la historia se va desarrollando, los jueces son más malos, más malos, más malos, más malos, más malos. Violencia, idolatría, muerte, sangre, mentiras, orgullo. Parece una novela en algunas partes, incluso cuando vemos la historia de Sansón, es interesantísimo, pero es como una novela lo que estamos viendo ahí. Y el libro sirve de advertencia. Esto es un libro de advertencia. Y el único rayo de esperanza que vemos en el libro de Jueces, el único rayo de esperanza para que todo se solucione, es una frase que se repite durante muchísimos de los capítulos de Jueces, y es la siguiente: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es como si el autor de Jueces estuviera diciendo, la solución aquí es un rey. Esa es la solución que vamos a tener como pueblo, un rey. Y entonces Jueces nos proyecta, y Jueces nos empieza a decir, posiblemente va a venir un rey. Y después del libro de Jueces, lo que usted y yo tenemos ahí en el orden de nuestras Biblias es el libro de Ruth. Ahora usted dice, ¿qué tiene que ver Ruth con un rey? No tiene absolutamente nada que ver. Pues sí, sí tiene muchísimo que ver. Dios continúa su plan de poner un rey para dar orden a Israel, para restablecer comunión y ponerlos otra vez donde Dios quería. El libro de Ruth nos habla básicamente de los antepasados del rey David. El libro de Ruth es la genealogía del rey David. Y el libro de Ruth es un libro de esperanza porque Dios nos está diciendo, ya viene el rey, ya viene la persona que va a arreglar todos los problemas. Evidentemente estamos hablando del rey David, y en Ruth vamos a ver a sus antepasados. Entendemos que el que soluciona todos los problemas es Dios, es obvio. Pero a través de un tipo y cuadro, Dios nos está diciendo, voy a escoger a alguien de corazón humilde, de corazón manso, de corazón contrito, para que tome las decisiones por el pueblo y así el pueblo pueda salir adelante. Así entonces, cuando encontramos la promesa de que va a venir un rey en el libro de Ruth, llegamos ahora sí a el primer libro de Samuel. Y esa es la historia. Ese es nuestro contexto histórico. Ahora sí usted sabe por qué estamos en el libro de Samuel y por qué hay una transición grandísima que se está dando en este caso. Ahora, justo al empezar el primer libro de Samuel, vamos a ver la historia de Samuel, que va a ser la persona que va a ungir al rey. Así es como se conecta Samuel con Ruth, como se conecta Samuel con Jueces y con todo el resto del Antiguo Testamento que acabamos de ver. Primera de Samuel se desarrolla físicamente en la tierra de Canaán. Y entonces así podemos llegar ahora sí a nuestro contexto geográfico. Es importantísimo que también entendamos la geografía de Canaán para que veamos dónde se desarrolla este libro tan bello de Primero de Samuel. ¿Okay? Podemos encontrar
también, o podemos entender Canaán con la palabra Palestina. Ese nombre en hebreo es Peleshet y quiere decir tierra de forasteros. Así se llamaba la tierra de Canaán porque pues no era una tierra de Israel desde inicio, ¿verdad? Dios se la prometió su conquista y se llama Peleshet. Vemos la palabra en Éxodo 15:14, por primera vez la vamos a ver, se los voy a leer, dice Éxodo 15:14, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Esa tierra de los filisteos, de los palestinos, es la misma que la tierra de Canaán. Hoy día, usted y yo sabemos que es una franja súper conflictiva, es un territorio, es como un trapecio que tenemos entre el océano Mediterráneo, que está al oeste, tenemos a Siria en el norte, en el sur tenemos el desierto de Arabia y al este tenemos la península del Sinaí. Es una franja de tierra no muy grande, uno se imagina una franja gigantesca, es como un trapecio, ¿verdad? Entonces ustedes saben que los trapecios tienen una base un poquito más larga que la otra, tenemos 100 kilómetros de base de abajo, digamos, 50 de base de arriba y tenemos 220 kilómetros de altura. No es un lugar muy grande. El clima, lo hemos visto en las películas, y es un clima de veranos calurosos y secos, inviernos son templados, no demasiado lluviosos, y su agricultura es la misma que tal vez vemos en las películas, ¿verdad? Cereales, en la sierra vid, olivo, y también tenemos lo que es higuera, ¿verdad? De oeste, creo que estoy de este lado de la cámara, ¿verdad? De oeste a este, ¿ok? Se pueden distinguir 3 regiones grandes naturales, ¿ok? Tenemos la costa, ¿verdad? Que es lo que está pegando con el mar Mediterráneo. Entonces tenemos una escena de costa, ¿verdad? Como usted y yo podemos ir a una costa hoy en día. En el centro tenemos una zona montañosa. En el centro de Israel tenemos una zona montañosa y tirando más hacia el este tenemos la depresión del río Jordán. El río Jordán baña toda la región de Israel, se alimenta del monte Hermón, que es un monte que tiene nieve, y esa nieve, bueno, los historiadores dicen que se derrite y eso es lo que baña toda la parte central de Israel. Y hoy en día se puede dividir también de 2 formas. De ese río, del río Jordán, hacia el este, tenemos la Cisjordania y hacia el oeste tenemos la Transjordania. Eso es un poco para que nos ubiquemos contextualmente. Ahora, Primera de Samuel, el capítulo 3, en el versículo 20, nos enmarca muy bien este territorio que yo les estoy diciendo. No tenemos que irnos a mapas de hoy en día. En Primero de Samuel es claro en cuál es el territorio. Por ejemplo, si ustedes lean Primera de Samuel 3:20, dice lo siguiente: y todo Israel, aquí está hablando del territorio, no está hablando de la gente, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Desde dónde es Dan hasta Beerseba? Bueno, ahora más al final, cuando terminemos, hemos preparado una presentación, si ustedes la quieren se las podemos compartir, viene con un mapa, incluso tomamos el tiempo de puntuar cada uno de los lugares que están escritos en Primero de Samuel, en donde usted puede poner el clic ahí y se le va a desplegar cuál es el lugar y cuáles son los versículos que tocan este lugar. Pero Dan, si usted tuviera el mapa, lo podría ver sumamente al norte, muy al norte. Y Beerseba, usted lo puede ver totalmente al sur. Entonces, ¿qué quiere decir Primero Samuel cuando escribe esto? Bueno, todo el territorio, desde norte a sur, se dio cuenta de este asunto de Samuel. Pero también nos habla de oeste a este, y nos dice también, nos habla de un lugar que se llama Ascalón, que eso está casi pegando a la costa, y luego al este, con Moab. Entonces, el libro nos está diciendo a todo el ancho y a todo lo largo de Israel, en todo ese territorio es de donde se desarrolla Primero de Samuel. Sin embargo, casi todo lo vamos a ver en las tierras céntricas, en la parte céntrica de Israel. Ahí, por ejemplo, vamos a ver, ustedes nos imaginan, vamos a ver situaciones o vamos a ver descripciones bellísimas de ríos, de lagos, de torrentes, de valles, de collados, de bosques, desiertos, cuevas, costas, montes. O sea, vamos a ver acción descrita en cualquier escenario que usted se pueda imaginar. Y lo vamos a ver incluso
después cuando vayamos avanzando, vamos a ver que los lugares son estratégicos, ¿verdad? Militarmente, vamos a ver un libro muy militar, vamos a ver un libro de posiciones, de lanzas, de ataques, de defensas, de un montón de cosas interesantísimas que usted y yo vamos a ver ahí. Pero sí es importante que entienda que estamos plagados de escenarios completamente diferentes. Y a veces es muy importante que usted entienda dónde está un lugar y dónde está el otro, para que tenga una comprensión del pasaje total. Y por eso es que tomamos la decisión de hacer este mapa, que si usted quiere después se lo vamos a compartir. Esa es la tierra prometida. Es una tierra hermosa, tiene de todo, casi como si habláramos de nuestro país pequeñito, que tiene un montón de ecosistemas diferentes. Pero bueno, en fin, esa es la tierra prometida, pero no es la tierra que ellos tienen en este momento. Israel en este momento no la posee. En este momento de 1 de Samuel, Israel está asediada por enemigos, y son fieros enemigos. Y eso nos catapulta al contexto político el 1 de Samuel. ¿Qué vamos a estar viendo en 1 de Samuel en el contexto político? Bueno, es un contexto de lucha por tener el poder, es un contexto de lucha entre diversas tribus diferentes. Eso es lo que vamos a ver con respecto al tema político. Ahora, Dios quiso esto. Dios les advirtió, le dijo a Israel que cuando entraran a la tierra prometida iban a tener enemigos, y se los nombra, incluso por nombre, y esto es impresionante, esto está en Deuteronomio. O sea, es una profecía cumplida que vemos nosotros ahora en 1 de Samuel. Y si tiene Biblia, quiero que por favor lo veamos. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Recuerde que hay que devolverse unos cuantos libros, por eso les digo que lo que se escribió en aquel momento, para 1 de Samuel, vemos que está completamente cumplido. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, eso es lo que estamos viendo en 1 de Samuel, ya Israel está en Canaán, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Esto entonces nos hace imaginarnos que Israel está en tierra de Canaán, pero tiene todos estos enemigos a su alrededor. Y son, dice la Biblia, que son 7 naciones mayores y más poderosas. Son los mismos enemigos con los que luchó Israel desde Éxodo, que los vamos a ver incluso hasta el segundo libro de Samuel. Siempre los vamos a ver ahí. Es importante que entendamos que para este momento, para 1 de Samuel, no existe un imperio como tal, un imperio fuerte, como lo vemos, por ejemplo, con Egipto, o como lo vamos a ver, después, más adelante con Grecia, o con Roma, cuando estuvimos en Marcos. En 1 de Samuel, no tenemos un enemigo como un tipo imperio, sino que son un montón, por todos lados. Y cada uno de estos enemigos tiene sus creencias, tiene sus religiones, tiene sus ideologías, tiene su idolatría al máximo, al máximo, al máximo. Dicen los historiadores, esto también es interesante, 1 de Samuel se desarrolla durante la era de hierro. Y es interesante, muy interesante, porque en 1 de Samuel vamos a ver en algunos momentos luchas por metales importantes, interesantes. Vamos a ver que se centra mucho la narración en armas. Y esto es porque en aquel momento, en ese contexto, estábamos viendo el desarrollo de la era del hierro. Ahora, si hablamos un poquito, no tengo mucho tiempo para hablar de cada uno de los enemigos, pero tal vez voy a englobarlo en el más importante, uno de los más importantes, que son los filisteos. ¿Ok? Según la historia, y estos vamos a imaginarlo como si estuviéramos ahí posicionados en Israel en aquel momento. Lo primero que hicieron los filisteos era construir 3 grandes ciudades, que luego se hicieron en 5 grandes ciudades. También la vamos a ver mientras vayamos avanzando el libro. Estas ciudades son Gaza, Asdom y Escalón.
Son las primeras 3 ciudades que vamos a ver. Luego fundan otras 2 ciudades que se llaman Gat y Ecrón. Estas 5 ciudades son conocidas y ustedes lo pueden buscar en internet, hay mucha información. Se llaman o eran conocidas como Pentápolis, la ciudad de los 5 fuertes, por así decirlo. O en otros lugares lo van a encontrar como la planicie filistea. Estas 5 ciudades estaban posicionadas estratégicamente en la costa, en el valle montañoso y en la parte del Jordán. ¿Por qué están así? Bueno, para tener control sobre todo el territorio. Estas ciudades empezaron a poner impuestos y a mantener un monopolio sobre el metal. Es decir, se acomodaban varios grupos de personas de cada una de estas ciudades en caminos para cobrar dinero, para restringir acceso. Vamos a ver muchas luchas que acontecen de repente y vemos una narración y de repente hay una lucha y de repente hay alguien por un camino y el camino es invadido. Y por eso es que vamos a ver eso en 1 de Samuel. Hay una lucha grande por territorio, una lucha grande por metales. Ahora, los filisteos lo que quieren es controlar absolutamente todo. Y qué difícil, porque lo que Dios le dice a Israel es, esto va a ser de ustedes. Pero tienen una lucha que librar gigantesca. Y tienen un desorden espiritual gigantesco. Y el pueblo está diciendo, ¿cómo vamos a lograr quitarnos estos enemigos de encima si ni siquiera estamos con Dios? Y cuando les digo que es un desorden enorme es porque estas personas o los que están en el contexto de Israel están mezclados con la cultura pagana de los cananeos, de los heteos y toda esta gente que acabamos de ver en este momento. Simplemente tenemos que dar un vistazo, una leída al capítulo 2 de 1 de Samuel, cuando vemos a los hijos del mismo sacerdote que tienen las prácticas que tienen, y ustedes dicen, no es posible que eso se esté dando ahí mismo en el templo. Bueno, sí, eso es lo que estaba sucediendo en aquel momento. Eso nos habla del contexto político y del contexto incluso espiritual que estamos viendo ahí, ¿verdad? Los filisteos los vamos a ver siempre. En todo el libro de 1 de Samuel los vamos a ver. Por ejemplo, Samuel lucha con los filisteos y triunfa con ellos en un lugar que se llama Ebenezer. Tiene un significado maravilloso, después lo vamos a ver, eso está en el capítulo 4. Luego en 1 de Samuel 7, Samuel vuelve a triunfar sobre los filisteos cerca de un lugar que se llama Mizpa. Luego vemos a Saúl con los filisteos, en donde también ellos establecen guarniciones en puntos estratégicos y Saúl está viendo cómo los vence. Eso está en el capítulo 10, 13 y también el 14. En el capítulo 13 Saúl conquista un lugar que se llama Gabá y termina el control de los filisteos en el sector de Benjamín, que es un sector un poquito más al norte. Y por último son los filisteos que matan a Saúl. Eso lo vemos en el capítulo 28. David hizo alianzas con los filisteos. En algún momento, en 1 de Samuel es interesante, pero David hace sus alianzas con los filisteos. Por ejemplo, establece alianza con un rey que se llama Gat, con un rey que se llama Aquis, es el rey de Gat, de una ciudad que se llama Gat. ¿Para qué? Para protegerse de Saúl, porque Saúl lo está persiguiendo para matarlo. ¿Por qué Saúl lo persigue para matarlo? Bueno, porque sabe que es el próximo rey y lo quiere eliminar, lo quiere matar. En esto mismo vemos el tema de David, que se hace un grupo de mercenarios. David junta a un grupo de personas, son mercenarios, básicamente está compuesto por cereteos, peleteos y geteos, gente de las ciudades fuertes que acabamos de ver, que son los enemigos que tiene Israel en aquel momento. Y al final, en el libro 1 de Samuel, vemos cómo David termina invadiendo a los filisteos. Es un giro increíble, rarísimo, en donde Dios lo lleva a él por estar con los enemigos, cuestionarse en su interior si eso es lo que debería estar haciendo. Es una lucha entre el bien y el mal que David tiene ahí en su corazón, pero bueno, al final sale victorioso, y ese es el contexto político que nosotros podemos ver en el libro 1 de Samuel. ¿Okay? Ahora, ya para terminar, tenemos un contexto sociocultural que lo vamos a tener plagado en las páginas de 1 de Samuel. Y quiero ver 4 puntos, muy rápido. Quiero hablarles rápidamente sobre la religión cananea,
Vamos a ver un poquitito sobre los cananeos muy rápido. Vamos a ir por su panteón o su colección de dioses. Vamos a ver 4 de los dioses que ellos tienen, los más predominantes en aquel momento. Vamos a ver su relación que tienen con los muertos, un poquito para entender qué es otras de las cosas que vemos en el primer libro de Samuel, y la importancia de un rey en aquel momento para los cananeos. Solamente iniciando podemos decir que la región cananea era una religión politeísta. ¿Qué quiere decir eso? No hay un único Dios, hay un montón de dioses diferentes. Canaán estaba cargada de tradiciones, de cultos, de rituales y de prácticas totalmente idólatras. Algunas las vemos desarrolladas en el Antiguo Testamento muy claramente. Vemos, por ejemplo, sacrificios de niños quemados en bandejas a los dioses. Eso lo estuvimos viendo en algún momento hace muchísimo tiempo atrás, cuando estuvimos en el libro de Marcos. Y lo más difícil de esto es que el mismo pueblo de Israel está asumiendo esas prácticas. No podemos dilucidar un pueblo de Israel claramente definido porque hay mezcla con todas estas prácticas que estamos viendo de los cananeos. Solo para que se dé una idea, por ejemplo, y como le dije, solo voy a mencionar 4 de sus dioses más comunes. Ellos deidificaban el cielo, el sol, la luna, las estrellas, los rayos, la tierra, todo para ellos era un dios. Así, por ejemplo, tenemos uno que se llama Ilib, lo consideran su ancestro divino. Voy a leerles un poquito aquí lo que escribe William Barclay. Este dios indicaba que se practicaba la adoración a los ancestros, se veían como dioses y por eso los reyes eran sumamente adorados luego de su muerte. Se ha identificado alcohol en festivales, festines en funerales y vemos referencia de esta práctica a Ilib en Amós 6:7 y en Jeremías 15:5. Entonces la Biblia también después nos menciona sobre este Ilib. Luego tenemos a Dagón, el dios Dagón, conocido desde inicios de la era de bronce en Mesopotamia y norte de Siria. Parece que los filisteos adoptaron a este dios tan pronto entraron a Canaán. Lo vamos a ver en Jueces y también en 1 Samuel 5. Luego tenemos a Baal, este es uno de los más populares. Era el dios de la fertilidad y de la tormenta. Conquistó el mar y también la muerte, luego de ser revivido porque esta le mató. Israel tuvo muchísimos problemas con la adoración de este Dios, eso lo vamos en Números, en 1 Samuel, en 2 Samuel, en 1 Samuel, a través de 4, casi 5 capítulos completos sobre este tema, y luego vemos la adoración al Dios Sol, que lo llamaban Ugar. Deuteronomio 4, Jeremías capítulo 8, Joel, capítulo 2, también lo vemos por ahí. Incluso vemos un lugar nombrado en 1 Samuel que se llama Bet-Semes, que quiere decir casa del sol, refiriéndose también a esto. Entonces, incluso en los nombres de los lugares vamos a ver esto. Ahora, ¿cuál era la relación que tenían con los muertos? Bueno, ellos creían en los espíritus de los muertos, creían en que se podían convocar, creían que se podía llamar muertos y que los muertos iban a estar involucrados en la toma de decisiones y en las cosas que se hacían dentro del pueblo. En el mismo libro, 1 Samuel, vemos esto, un acto de necromancia, cuando Saúl convoca a Samuel, que ya está muerto, para consultarles cosas. Luego vamos a ver ese texto que es interesantísimo y vamos a definir qué es lo que va a estar pasando ahí. Nada más hay que esperarnos un poquitito, unos 2 años y medio más o menos, cuando lleguemos al capítulo 25, pero ahí vamos a llegar. Vemos que hay búsqueda de mediums, de magos, los reyes mandan a llamar a los mediums, mandan a llamar a los magos, entonces vamos a ver este asunto plagado por absolutamente todo lado. Israel también lo practicó en Amós capítulo 6, en Ezequiel 43, en Jeremías capítulo 16 también lo vamos a ver. Y por último, ya para terminar, para ellos el rey era una figura sumamente importante. No podemos dejar de recordar que Dios advirtió lo que iba a hacer poner un rey. Le dijo a 1 Samuel que le dijera a Samuel, qué significaba que pusieran un rey ahí. Samuel lo comunicó al pueblo y el pueblo dijo, no importa,
eso es lo que queremos para nosotros. Interesante ver que es una práctica pagana. Israel hasta aquel momento no había tenido un rey, y lo que hacen es ver a su alrededor y decir, existen los reyes, ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Para los cananeos el rey era una figura importante, casi Dios, incluso se les veneraban como dioses, y a través de esta figura es que vamos a ver cómo el libro de Primero de Samuel se desarrolla para buscar un rey que Dios utilizara para arreglar la situación en Israel. Y como un tipo y cuadro de nosotros, que nos enseña que necesitamos un rey en nuestra vida. Ese es el contexto que vamos a tener entonces en nuestro libro Primero de Samuel. Ya vimos un poco la historia, vimos un poco la geografía, vimos un poco el tema político, vimos un poco el tema cultural y social de aquel momento. Ahora, ¿por qué nos sirve esto? Bueno, hermanos, es el mismo contexto que usted y yo tenemos hoy día. Tenemos idolatría, tenemos una confusión moral gigantesca, tenemos una invasión de movimientos gay, lésbico, transexual y todo lo que usted quiera decir. Tenemos una casa enorme en contra de los cristianos que se está empezando a desarrollar. Tenemos asedios de los medios de comunicación, de la radio, de televisión, de un montón de cosas, hermanos, que usted y yo estamos a punto de empezar a experimentar. Cuando uno ve el libro Primero Samuel y dice, qué difícil servir en ese contexto, pues sí, es exactamente lo mismo que nosotros sirvamos en este contexto tan difícil. Debemos estar preparados, eso es innegable. Tenemos que asumir una postura como la de Samuel, que se preocupó por seguir lo que Dios decía, pues a pesar de todo el contexto que estaba viviendo. Y tenemos que tratar de ser como David, en este sentido de que nuestro corazón tiene que estar sumamente preparado para que Dios nos vaya instruyendo y nos vaya enseñando cómo es que queremos que, o cómo es que Él quiere que nosotros hagamos las cosas. No se nos puede olvidar que nuestro contexto no lo vamos a eliminar nunca. Todo va empeorando, por así decirlo. Es lo que tenemos escrito en la Biblia, pero usted y yo no nos podemos dejar vencer por esto y tenemos que seguir trabajando. Cuando vemos a Samuel trabajando, cuando vemos incluso los primeros pasos de Saúl trabajando, vemos una persona que está con un corazón ansioso de servir. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en este contexto y en este momento como Iglesia del Este. Tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a servirle a Dios porque los tiempos son malos. Y el libro Primero de Samuel, en este contexto que acabamos de ver, nos enseña que sí es posible. Va a ser difícil y requerimos sacrificios, requerimos dolor, requerimos gotas de sudor, requerimos todo este esfuerzo para que todo pueda salir como Dios quiere que salga. Por ahora, hermanos, nos queda ponernos las pilas, amarrarnos el cinturón con este libro que vamos a estar viendo y empezar a aplicarlo en este tema de servicio que es tan importante para nosotros.